Ordenación forestal. Los objetivos de la presente clase son conocer los fundamentos teóricos de la ordenación forestal, que tienen que tener en cuenta que es totalmente diferente de ordenamiento territorial. Nunca mezclen los conceptos. Por otra parte, nos vamos a familiarizar con los conceptos básicos necesarios para la formulación de un plan dasocrático, el plan que van a tener que hacer, que lleva nota y para lo cual han formado un grupo. Vamos a empezar a partir de la semana que viene. Por otra parte, valorar la importancia de un inventario forestal para estimar la productividad de un bosque y por último, visualizar y medir el crecimiento en el leño de Pinus ellioti. Ordenación de bosques. Ordenar un bosque es organizarlo a partir de un objetivo definido para obtener de él bienes y servicios en forma económica y continua a través del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo del bosque quiero obtener todos los años un bien o un servicio, y ese bien o servicio responde a un objetivo definido de producción, y quiero que permanezca a través del tiempo. El actual principio rector de la sostenibilidad tiene su origen en el sector forestal hace ya 307 años cuando Hans Carl von Carlowitz publicaba su libro Silvicultura Económica, que abogaba por la conservación, el cultivo y la utilización de la madera de una manera continuada, estable y sostenible, porque había escasez de madera en una época industrial. Su opinión de que solo se debía cortar la cantidad de madera que se pudiera volver a cultivar mediante proyectos de reforestación planificados se convirtió en un importante principio rector de la silvicultura moderna. En el año 1992, este concepto, con la cumbre que hubo en Río, vuelve a tomarse, pero muchos ignoraban que ya tenía su origen, que era forestal. ¿Cuáles son las condiciones mínimas de la ordenación? Los tres principios tradicionales o condiciones mínimas de la ordenación son la persistencia, la rentabilidad y el máximo rendimiento. Un bosque se considera ordenado cuando cumple estas tres condiciones. La primera condición es tener la persistencia de ese bosque, o sea, a través del vuelo vamos a observar que el bosque está completo y cubre totalmente el paisaje. Solamente puede no existir esa masa cuando realizamos el tratamiento silvícola, o sea, lo talamos al que tenemos que extraer ese año. La segunda condición es la rentabilidad, y la rentabilidad exige la previsión de renta a partir del capital bosque, o sea, todos los años yo voy a extraer solamente lo que el bosque crece, dejando el capital para que siga creciendo. Y el máximo rendimiento significa que el bosque debe rendir el máximo de utilidades en forma sustentable, porque, por ejemplo, en la zona de Calamuchita, si yo me dedico solamente a la producción de madera, no llega a ser rentable, no le dan los valores económicos ni de la TIR ni de la BAN. Tengo que poner algún uso alternativo, que más adelante vamos a ver lo que es uso múltiplo del bosque, para que tener una renta antes de esperar al turno de corta de esta masa, que puede ser 20, 30 años dependiendo de la especie. Para lograr la persistencia del bosque en un bosque que está degradado es necesario la restauración, o sea, volver a colocar ese bosque. Mientras que la rentabilidad la logramos con la capitalización. ¿Dónde está la
capitalización en un bosque es lo que va creciendo el bosque año a año. O sea, como decíamos en la diapo anterior, solo tratamos de extraer lo que ese bosque produce y dejar el resto para que siga creciendo. El máximo rendimiento lo vamos a lograr, como dijimos también recién, a través de distintos usos, y ese concepto se llama uso múltiple del bosque y lo vamos a ver en una clase más adelante. Uno de los objetivos era comprender lo que era un plan de ordenación, que es el trabajo que ustedes tienen que hacer a lo largo de este curso, y comprende dos partes, que es la descripción del sitio, la parte 1, y la parte 2 es la planificación propiamente dicha. Ahora vamos a comenzar con la descripción del sitio. La descripción del sitio comprende un estado que es el legal, otro estado que es el natural, otro estado que es el forestal y el cuarto el estado socioeconómico. La planificación propiamente dicha la vamos a ver más finalizando esta clase y comprende la fundamentación, objetivos, el plan general y planes especiales. La descripción del sitio, que comprende el estado legal, ¿a qué hace referencia? Ustedes me van a decir, bueno, son los límites del campo, y no es eso, porque la palabra legal no quiere decir los límites del campo, quiere decir quién es el dueño del campo, qué tipo de producción es, quiénes tienen, qué tipo de tenencia tiene esa tierra. Tienen que saber que antes de hacer un plan forestal tienen que exigirle a ese productor si realmente es o no es el dueño de esa tierra, para que no entren en conflicto de hacer un plan forestal para una persona que no es dueño de la tierra, porque puede habilitarlo a hacerse dueño cuando no está el dueño, digamos. Entonces tengan cuidado con eso. Entonces tienen que ver qué tipo de producción es, quién tiene la tenencia de la tierra, si está inscrito o no, si legal hace referencia a leyes, qué leyes lo afectan desde el punto de vista ambiental y productivo, forestal, ¿no es cierto? Está la ley 25080, se encuentra la ley 26331, esa ley de bosque nativo me va a decir en qué tipo de zona se encuentra, si es roja, amarillo, verde, o no, o que no tiene una categoría adjudicada por los problemas que se encuentra la ley de bosque nativo, que la van a ver en la clase de bosque nativo. Bueno, todo eso es lo que deben colocar en esta parte de estado legal. La superficie, el tipo de producción, quién es el dueño del campo y a qué se dedica. La descripción del sitio con su estado natural, en este ítem debemos colocar en qué región fitogeográfica se encuentra. Ustedes la han estudiado cuando vieron ecología, en la clase pasada mencionamos rápidamente. ¿Y qué nos importa de esas regiones fitogeográficas? Bueno, el clima, los recursos hídricos, el suelo, la topografía, la vegetación, o sea, y la fauna, que son muy importantes. ¿Por qué son importantes? Porque si nosotros forestamos más de 100 hectáreas por la ley 25080, tenemos que hacer una valoración de impacto ambiental sobre estas formaciones. El sitio en el estado forestal, que era el tercer estado que habíamos colocado, lo que nos importa acá es realizar el inventario forestal. Cuando vamos a hacer un inventario forestal, según ese objetivo que fijamos de ordenación, puede ser diferente, porque si mi producción es un sistema silvopastoril, no solamente voy a estar inventariando los árboles, sino que también voy a contabilizar los pastos o algún tipo de cultivo que sirva para la alimentación del ganado. Si nosotros quisiéramos hacer un uso múltiple
que incluya, por ejemplo, la producción de hongos, mi inventario iría orientado no solo hacia la producción de madera, sino a la producción de hongos. Bueno, por eso depende del objetivo de producción que yo coloque, es lo que voy a inventariar. El estado socioeconómico dentro de la inscripción al sitio sería el último estado. Vimos el estado legal, el estado natural, el estado forestal y por último el socioeconómico, y uno de los más importantes, el que me va a dar la factibilidad de esa producción que yo elegí o que yo estudié que podía hacer como objetivo de esa ordenación. Tenemos que ver cómo son los caminos, dónde están los aserraderos que pueden absorber esa madera para uso como madera o como triturado, dependiendo de la producción que yo realice. Puede ser madera dura, puede ser madera blanda. ¿Cómo están los caminos para llegar a llevar esas maderas al aserradero? Si no tengo aserradero cerca, puedo comprar un aserradero portátil. Puedo hacer hongos, por ejemplo, tener un mercado que me absorba esos hongos. Puedo tener agriturismo, ser una zona turística. Bueno, pueden ser muchos los usos y de acuerdo al uso o el objetivo de producción, yo tengo que tener quien me los absorba. Yo no puedo decir, bueno, voy a producir esto y cuando vaya a comercializarlo no tenga ninguna empresa que lo pueda absorber. Uno de los objetivos principales de hoy era aprender lo que es el estado forestal, y dentro del estado forestal vemos que lo más importante es realizar un inventario. ¿Y qué es realizar un inventario? Si estuviéramos en el aula yo le diría, bueno, contabilizamos las mesas, las sillas, el ventilador, el aire acondicionado, el proyector, el pizarrón, etcétera, todo lo que hace a esta aula. Pero si vamos a un bosque, lo que tenemos que contabilizar es la madera que produce ese bosque. Pero si el objetivo es producir biomasa para la producción de carbón, vamos a contar toda la biomasa. Si el objetivo es la producción de pasto silvopastoril, vamos a contabilizar la producción de pasto, además de la madera. Entonces definimos inventario forestal como la descripción cual y cuantitativa de un bosque. ¿Qué objetivo tiene este inventario? Bueno, determinar el volumen y crecimiento de los productos madereros, producción de productos no madereros, biodiversidad, etc., dependiendo del objetivo de ese inventario. Bueno, para hacer el inventario tenemos que hacer un muestreo. ¿Qué es un muestreo? Es un procedimiento para tomar y medir una muestra de la población con el objeto de estimar algún parámetro de la misma. Algunos métodos de muestreo, de los más usados en silvicultura, tenemos el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio estratificado, el muestreo sistemático y el muestreo selectivo. Vamos a describir ahora cada uno de ellos. ¿Qué es un muestreo aleatorio simple? ¿Dónde está la aleatoriedad? Tenemos este bosque separado, con un río que lo atraviesa. De un lado se ha hecho una plantación de pino de 5 años, del otro lado una plantación de pino de 10 años. ¿Es homogéneo este bosque? Digamos que no, porque si bien es la misma especie, tienen distinta edad. Entonces, si yo voy como forestal a hacer un inventario de esto, ¿puedo hacer un aleatorio simple para todo el bosque? No. Debo hacer un aleatorio simple para el bosque que está en la derecha y otro que está en la izquierda. Entonces este bosque
tendría un muestreo aleatorio estratificado. Uno que le vamos a hacer al bosque de la izquierda y otro al bosque de la derecha. Pero ¿cómo hacemos la estratificación? Un método es cuadricular el terreno. Supongamos que todos son iguales, que son 50 cuadraditos que hemos cuadriculado. ¿Por qué? Porque yo necesito tener unidades o parcelas donde voy a muestrear. Estas parcelas pueden ser redondas, cuadradas, distintas formas, pero todas tienen que tener la misma cantidad de hectáreas. Esto serían 200 hectáreas este bosque. Yo quisiera hacer una intensidad alta de muestreo del 5%, y si son 200 hectáreas y quiero hacer 5%, me tengo que quedar con 10 parcelas de prueba. Pero ¿con cuál de todas muestreo? Si quiero que sea aleatorio en cada uno de los lados del río. Cada una de estas parcelas va a tener 4 hectáreas. Son 50 parcelas de 4 hectáreas. Entonces, el método estratificado es como el método de dados, pero yo tengo 50, el dado no tiene 50 caras. Entonces podemos usar algún programita que nos tire números al azar del 1 al 50. Pero también podemos sacar los papelitos. Entonces saco esos papelitos al azar y en este caso me dijo que eligiera todas estas parcelas que están de rosada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al terreno y la vamos a encontrar. Y vamos a medir ese lugar. Después en otra clase vamos a aprender cómo se hace para hacer una parcela de prueba redonda. Pero esto es aleatorio, yo no decido dónde está la parcela. La parcela la deciden los números que saco, si no acomodo los numeritos en la bolsita, o sería mejor usar el programita, pero si no los acomodo, queda distribuida de la manera que el azar lo dijo. Lo mismo haríamos del otro lado, pero ya no sería simple de cada lado y estratificado porque tenemos dos situaciones. Otras situaciones que podemos encontrar, por ejemplo, que tengan pendientes diferentes y sean del mismo tamaño, de la misma edad. Bueno, pasamos a lo que es el muestreo sistemático. El muestreo sistemático es el que más utilizamos en silvicultura, no es al azar. Por lo general se busca cómo es la variabilidad de ese terreno y se marca una transecta, supongamos que sea norte y sur. Perpendicular a esa transecta se establecen estaciones y luego a ambos lados se establecen parcelas de prueba. Tienen que estar las estaciones a 20 metros como mínimo separadas. ¿Por qué? Porque las parcelas de prueba por lo general tienen un radio de 10 metros, un radio, y que si yo lo hago menos de 20 metros, voy a estar midiendo 2 veces lo mismo, porque se van a superponer las parcelas de prueba. Entonces, cuando yo dé la vuelta midiendo los árboles serían 2 veces medidos. La intensidad de muestreo va a variar de distintos factores, de cuánta exactitud quiera yo tener en esa evaluación o de cuánto dinero tenga, ¿no es cierto? Porque cuanto más parcelas hago, más días o jornales tengo que pagar. Entonces de eso depende este muestreo. Bueno, en este caso sería una parcela sistemática, un muestreo sistemático y del otro lado también. Ahora las definiciones. Muestreo aleatorio simple. Cada unidad de muestreo tiene la misma probabilidad de ser elegido.
en el muestreo aleatorio estratificado, estratos internamente homogéneos, muestreo aleatorio simple en cada estrato, se pondera por la superficie de cada estrato. El muestreo sistemático se distribuyen las unidades que componen las muestras según un esquema predeterminado, como vimos recién. Un muestreo que no les conté es el selectivo y queda a criterio del técnico que interviene en la elección de la parcela. ¿De qué se trata este muestreo selectivo? Bueno, supónganse que hay una necesidad de producir madera para triturado con urgencia. Entonces se va y se selecciona esos árboles que tienen el diámetro adecuado para el triturado, o se quiere seleccionar aquellos árboles que tienen ataques de la avispita del pino. Entonces el criterio que eligió el técnico fue buscar árboles atacados. Recién hablamos de parcelas de prueba. No le expliqué lo que eran parcelas de prueba, sino que podían ser de distintas formas, cuadradas, circulares, rectangulares. La clase que viene vamos a ver cómo son a campo y ahí vamos a explicar la superficie que tiene. Ahora, son las unidades que componen la muestra, porque la muestra no es cada parcela de prueba, sino que es el conjunto de las parcelas de prueba. O sea, las 10 parcelas de prueba serían la muestra. Tenemos que el n de la cantidad de parcelas de prueba va a ser dependiendo de la intensidad de muestreo. La intensidad que yo les dije recién era alta, 5%, y tenemos que una intensidad baja es de 1 al 2%. Hay menos precisión, pero se obtienen más rápido los resultados y es más económico. Y de 5 al 10% es cuando se quiere tener mayor certeza. Puede existir que una persona que tiene un bosque tiene suficientes recursos como para buscar la precisión de ese valor y bueno, puede llevar a una intensidad más alta. ¿Qué mediciones debemos efectuar en una parcela de prueba? Se comienza con la medición del DAB. ¿Y qué significa el DAB? El diámetro a la altura de pecho. Esta altura está normatizada y es a 1,30 metros. Tenemos que en este caso está midiendo con una cinta métrica. ¿Qué es lo que mide? La circunferencia, dirán ustedes. Bueno, pero ¿qué es la circunferencia? Es el perímetro. Y el perímetro, si ustedes se acuerdan, equivale a decir 2pi por radio. Lo deben haber aprendido en la primaria. Entonces traten de acordarse que es una magnitud de lineal que va a estar, la tienen que medir en metros. O sea, no es una magnitud al cuadrado. No me digan que perímetro es 2pi por radio cuadrado. Eso es superficie. Entonces tenemos que si unimos el 2 con el radio, eso sería el diámetro. Entonces si multiplicamos pi por diámetro es igual a perímetro. Entonces ya estamos en condiciones de despejar el DAP. Entonces DAP va a ser igual al perímetro dividido pi. Pero ¿qué valor de pi vamos a usar en todas nuestras cálculos? Vamos a usar 3,1416 para que coincidamos en los valores que vamos a obtener. Entonces, si queremos saber el DAP, en este caso, el biólogo que está midiendo un algarrobo que tiene varios fustes. Él va a tener que medir todos los fustes. En ese caso no se usan todos los valores individualmente, sino que se saca un promedio que es igual a cada DAB al cuadrado, o
o sea, la sumatoria de los DAB al cuadrado, a esa sumatoria se le hace la raíz cuadrada, y ese sería el DAB del árbol. Equivale a decir, porque el promedio me reduce el valor, mientras que este valor en realidad lo que hace es compensar. Si el árbol hubiera tenido un solo fuste, hubiera tenido un diámetro mayor equivalente a la sumatoria al cuadrado de los DAB, al cual se le hace la raíz cuadrada. ¿Qué otro valor vamos a medir? La altura de los árboles, porque nuestro objetivo, además de saber el diámetro, es calcular el volumen. Ese diámetro va a pasar a ser área transversal, y luego tenemos que, con el valor de la altura, vamos a poder obtener el volumen individual de cada árbol. Ese volumen de cada árbol se denomina volumen aparente. Cuando vamos a campo, lo que generalmente calculamos es el DAP. Ese DAP nos permite saber el área, pero la fórmula del área del círculo, si se acuerdan, es pi por radio cuadrado. Y como nosotros lo que medimos es el diámetro, nos conviene transformar ese valor de radio en valores de diámetro, que es el diámetro dividido 2 y elevado al cuadrado. Pero si sacamos el exponente del 2, nos queda un 4. Entonces pi dividido 4 por el diámetro al cuadrado. Y de esa manera, si dividimos pi dividido 4, nos da un número exacto, que es 0,7854, que es lo que les sugerimos que se aprendan, que luego, multiplicado por el diámetro al cuadrado, nos permite calcular rápidamente el área transversal, y con ese valor de área transversal calculamos el volumen aparente del árbol al multiplicarlo por la altura.